En este día continuamos con nuestra serie de predicaciones acerca del libro de los Salmos. Concretamente, como sabéis, estamos exponiendo las bienaventuranzas de los Salmos. Hoy nos vamos a adentrar en el Salmo 128, así que si me acompañáis, Salmo 128. Y lo vamos a leer. ¿Lo tenéis? Cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y vea a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Este salmo forma parte de una colección compuesto por 15 salmos que van desde el Salmo 120 al Salmo 134. Esta colección se llama como su propio encabezamiento, ¿lo veis? Cántico gradual. Son cánticos de ascensos, son cánticos de peregrinación. Esta palabra es clave para entender un poco estos 15 salmos, es como una subida. Esa palabra significa también peldaños, como una escalera. Lo más probable es que esta colección de estos 15 salmos están relacionadas con la vuelta del exilio del pueblo de Israel. Si recordamos todo, durante 70 años estuvo el pueblo de Israel esclavo en Babilonia, ¿recordáis? Si nos remontamos antes de esos 70, ¿no? Podemos ver a Israel en la ciudad, o los judaítas, ¿no? O los israelitas de Judá, estaban allí en Jerusalén y podemos ver cómo debido realmente a la falta de temor de Dios, una y otra vez el pueblo seguía adorando a dioses paganos, haciendo prácticas paganas, y Dios mandaba por medio de sus profetas el juicio. Viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Los falsos profetas decían, no hay juicio, todo sigue igual. Pero los verdaderos profetas dicen, viene el juicio, y el juicio vino. Así que el imperio babilónico sitió a Jerusalén y después de unos años finalmente destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó también el templo y fueron llevados muchos cautivos a Babilonia. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años, Dios despertó el espíritu de Ciro, del rey Ciro, y el espíritu también de los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, el espíritu de los sacerdotes, de los levitas y de muchos más. ¿Para qué? ¿Para qué despertó Dios? Para que subieran a Jerusalén y edificaran el templo. Después también vemos en el libro de Nehemías cómo Dios sigue despertando, Dios sigue moviendo al pueblo para edificar no solo el templo, sino también los muros de la ciudad de Jerusalén. Así que Dios está moviendo, Dios está haciendo. Dios manda subir a su pueblo, a Jerusalén, a construir templos, a construir muros y también a repoblar la ciudad de Jerusalén. Así que los peregrinos comienzan con el Salmo 120. Los peregrinos comenzaban su peregrinaje cantando el Salmo 120. ¿Qué decía el Salmo 120? Pues está diciendo que ellos habitan en un pueblo pagano, en tierra hostil, y ellos desean salir de allí. ¿Hacia dónde quieren ir? Pues hacia Jerusalén. Después continúan con el Salmo 121, que era un cántico de confianza en Dios mientras ellos están caminando hacia Jerusalén. Y así sucesivamente ellos cantan el Salmo 123, 124, 125, Salmo 126. ¿Qué nos habla el Salmo 126? El Salmo 126 nos habla de la libertad del cautiverio. ¿Qué nos habla el Salmo 127?
nos habla de la reconstrucción. Concretamente, nos está hablando de que no se puede hacer nada sin Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a continuación tenemos el Salmo 128. El pueblo sube para repoblar la ciudad, pero no solo para eso, sino también para gozar de felicidad. Los muchos hijos de los que van a subir va a hacer que la población aumente. Y si la población aumenta, habrá seguridad. Habrá también dicha en los hogares. Pero siempre cuando el hombre tema a Dios y ande en sus caminos. Así que vamos a comenzar con el Salmo, o el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. En este salmo se pronuncian, si después lo seguimos y ya lo hemos leído, se pronuncian unas preciosas bienaventuranzas, pero están sujetas a una condición. ¿Cuál es esa condición? Temer a Dios, andar en sus caminos. Solo el hombre que tema a Dios y ande en sus caminos podrá experimentar estas bienaventuranzas que están aquí. El hombre que teme será feliz. El hombre que teme será feliz. Parece contradictorio, ¿no? ¿Verdad? Temer, felicidad. Temer, felicidad. Parecen dos cosas totalmente opuestas. Quien tenga fobia a las ratas, o a las cucarachas, u otros animalitos, si yo se los pongo delante, no creo que su corazón salte de alegría y gozo, ¿no? Realmente le producirá temor, ansiedad, se paralizará. El temor parece contrario a la felicidad, tiene como un aire negativo, pero este aire negativo está ahí hasta que nos preguntemos, ¿temor a quién? ¿Temor a quién? El temor del que nos habla el salmista es el temor a Dios. No es miedo, no es terror, no paraliza negativamente. Vamos a imaginarnos un prisionero que se encuentra en una cámara de tortura frente a su torturador. Eso sí es miedo, hermano. O vamos a imaginarnos el esclavo que está en manos de un amo malicioso que viene con el látigo para atormentarlo. Eso sí es miedo. El temor a Dios no es temor al castigo. El temor a Dios no es temor al castigo. No es una servidumbre de un propietario malévolo, no es así. Es más bien un temor filial, como el que tiene un niño a un padre amoroso o a una madre amorosa. El niño tiene temor de ofender a su papá o temor a ofender a su mamá que realmente le ama. El hombre que teme a Dios, hermano, es un hombre que le ha sido abierto sus ojos para ver la santidad de Dios. Por tanto, si ve la santidad de Dios, también ve su pecaminosidad. El hombre que teme a Dios le han sido abiertos sus ojos para ver la justicia divina, pero también le hace ver que es merecedor de su ira. Pero no solo eso. El hombre que teme a Dios le han sido abiertos los ojos para ver el gran amor derramado en la cruz del Calvario. El amor de Dios derramado en la cruz del Calvario para el perdón de pecado. ¿Y sabe qué? Cuando el hombre ve ese amor, y cuando el hombre ve ese perfecto amor, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Este es el hombre que teme a Dios. Cuando esa mirada del creyente está en el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor. Incluso cualquier temor que venga de una distorsión acerca de un Dios inventado, modificado, cambiado. Cuando vemos el amor y el perfecto amor de Dios, se echa fuera todo temor. Así que el único temor que es positivo es el temor a Dios. Si nosotros tememos cualquier otra cosa, nos va a producir
terrible ansiedad. Nos va a paralizar. Nos va a traer, como se dice, por la calle de la amargura. Pero realmente si nosotros tememos a Dios es libertad, es una libertad para experimentar la felicidad en Él. Así que cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de un concepto positivo, un temor filial, un temor que ha visto el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor. Amén. No obstante, quiero decir que el temor es algo más que un sentimiento psicológico. Es también una actitud reverente. El temor a Dios reconoce la majestad de Dios, pero no solo reconoce la majestad de Dios, sino que le rinde pleitesía, que le rinde respeto. El hombre que teme a Dios dice, Dios es el soberano Señor, pero también hace su voluntad. El hombre que teme a Dios le obedece, le sirve. Fíjate en Abraham. ¿Qué le pidió Dios? Que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Dice la palabra que se levantó muy de mañana. Aparejó su asno. Partió la leña para el holocausto. Tomó a sus 2 siervos y a su hijo y se dirigió, dice la palabra de Dios, al lugar que Dios le había dicho. Cuando llegó a aquel lugar, preparó un altar, puso allí las leñas, ató a Isaac allí y tomó el cuchillo. Y cuando se disponía a sacrificar a su hijo, el ángel de Dios, Dios mismo, dio voces y le dijo estas palabras: no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Por qué sabemos que este hombre era temeroso de Dios? Porque era obediente. Porque era obediente. Aunque amaba a su hijo, aún amaba más a Dios. El salmista está diciendo, bienaventurado el hombre que teme a Dios y anda en sus caminos. Estas 2 cosas, temer a Dios y andar en sus caminos, es inseparable, es indisoluble. El que teme a Dios inevitablemente anda por los caminos trazados de la palabra de Dios. Los que andan por los caminos trazados por la palabra de Dios son los que temen a Dios. El que teme a Dios anda por los caminos de la palabra de Dios. En definitiva, el hombre que teme a Dios obedece a la palabra de Dios. Amén. Así que los peregrinos que subían hacia Jerusalén en el tiempo de Esdras deberían haber aprendido esta lección, el temor a Dios, el temor a Dios. Porque fue la ausencia del temor a Dios lo que le hizo que ellos se entregaran a todo tipo de prácticas paganas, adorando a dioses falsos y no andando en los caminos establecidos por la ley de Dios. Era esa misma ley la que le decía que si ellos obedecían, tendrían muchas bendiciones, pero que si ellos obedecían, vendría la maldición, vendría el juicio de Dios y serían expulsados de la tierra que Dios le había otorgado. Y esto fue esto último fue lo que ocurrió. Ellos desobedecieron por la ausencia de temor a Dios y ellos fueron llevados esclavos a Babilonia durante 70 años. 70 años, hermano. Dios le estaba concediendo tiempo para que pensaran en sus caminos, ¿sí o no? Ahí tenéis, 70 años. Pensad en vuestro camino. Yo no sé si el pueblo llegó a estas conclusiones, pero el salmista sí. Este peregrino se dirige a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está reconstruida. La casa de Dios y posiblemente los muros de Jerusalén también o están siendo construidos o ya están construidos. ¿Qué ha aprendido este salmista? ¿Qué es lo que ha aprendido? Que ni los muros ni la casa de Dios, con solo poseer eso, realmente van a poder ellos experimentar la bendición de Dios. Así que el salmista sabe estas cosas. Sí, es importante los muros, es importante el templo, pero aún más importante es el temor a Dios. El temor
a Dios. Queridos hermanos, aquí está la clave para poder experimentar la bienaventuranza, la felicidad en Dios, el temor a Dios. Queridos hermanos, somos peregrinos. Y si nosotros queremos ser inmensamente feliz, abundantemente dichosos, debemos temer a Dios y andar en los caminos. Este es el fundamento. Este es el fundamento. Es muy importante poseer una buena doctrina, una buena ortodoxia, pero sin temor a Dios. Eso no sirve de nada, hermano. Realmente no vamos a ser verdaderamente felices. Es importante, hermano, que podamos asistir a las reuniones de la iglesia, pero simplemente eso no hará que realmente podamos experimentar la vida bienaventurada. La buena doctrina sin temor a Dios muestra que la brújula nuestra está rota, porque creemos que vamos hacia Jerusalén, pero realmente vamos a Babilonia. La asistencia a la casa de Dios sin temor a Dios es un billete directo al lago de fuego. Señor, Señor. Pero dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no obedecieron, porque no tuvieron temor de Dios. El temor de Dios es el que nos mantiene alejados de los caminos de los pecadores. ¿Recordáis del Salmo 1? Es el temor a Dios el que nos mantiene alejados. Y es el temor el que nos hace andar con deleite por los caminos de la palabra. Quiero decirte algo, hermano. Cuidado con el engañador. Cuidado con el diablo. El diablo va a hacer todo lo que esté en su mano para distorsionarte la idea de Dios, de quién es Dios. Él no te va a presentar un Dios infinitamente entusiasmado por hacerte bien. Él te va a distorsionar y te va a presentar un Dios como un amo malicioso que te está ocultando algo bueno detrás de sus provisiones. Así hizo con Eva en el huerto del Edén. ¿Qué pasa? ¿Que no podéis comer de todo árbol que está en medio del fruto de todo árbol que está en medio del huerto? ¿Qué? ¿Que Dios no quiere que seáis como dioses, como Él? ¿Que no quiere Dios que alcancéis sabiduría? Y de repente, no sé qué le pasa a Eva, que ella empieza a añadir un poco más al mandamiento de Dios. Dios le había dicho que no podían comer del fruto del árbol del huerto. Pero ella dijo, y Dios también nos dijo, ni lo tocaremos. Dios no había dicho que no se podía tocar, que no se podía comer. Pero ella ya está distorsionando y está viendo un Dios, realmente, un Dios como un amo que viene con un látigo dispuesto a castigar, que le está prohibiendo de cosas buenas. Dios no es así, el diablo te quiere hacerte pensar que es así. Si no puede, te va a hacer pensar otra cosa de Dios. Que Dios es un Dios de manga ancha, de mano suave, que tolera el pecado y que no trata con ello. Si nosotros tenemos una percepción correcta de Dios, deberíamos tener también la certeza de que Dios puede ser aterrador. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto es lo que nos impulsa continuamente a volvernos a Dios cuando hemos caído. Esto es lo que nos impulsa a reconciliarnos con Dios, sabiendo de que Él es un Dios pronto para perdonar. Amén. Hermanos, hoy podemos rogar a Dios que Él plante o aumente su temor en nosotros. Que de la misma forma que Dios hizo con ese ciego de nacimiento, recordáis que lo tocó 2 veces, que el Señor nos vuelva a tocar para que realmente podamos abrir nuestros ojos aún mayor y podamos ver quién es Dios, que podamos ver el perfecto amor que echa fuera todo temor. El hombre que teme a Dios y anda en sus caminos será bienaventurado. Amén. Podemos preguntarnos ahora, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones para el hombre que teme a Dios y anda en sus caminos? Estas bendiciones, si te das cuenta, son bendiciones de un asunto inmediato. Fíjate, guarda relación con trabajo y sustento, casa y familia,
iglesia y el pueblo de Dios. Lo que te quiero decir es que Dios bendice al hombre que teme, al hombre que lo teme, Dios lo bendice por medio del trabajo, Dios lo va a bendecir por medio del hogar y Dios lo va a bendecir por medio de la iglesia. Así vamos a agrupar estas bienaventuranzas. Dios va a bendecir la bendición por medio del trabajo, la bendición por medio del hogar y la bendición por medio de la iglesia. Amén. Trabajo, familia, iglesia. Quiero hacer una aclaración antes de entrar. No va a haber dicha simplemente porque uno tenga trabajo, familia o vaya a una iglesia. No. Eso no funciona así. Es cuando Dios bendice, Dios pone su mano para que el hombre sea bendecido por medio del trabajo, por medio de la familia y por medio del hogar, de la iglesia. Amén. Así que vamos a entrar en las bendiciones que vienen por medio del trabajo. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué dice? Bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos. El hombre que teme a Dios trabaja. El hombre que teme a Dios trabaja. Claro, excepto por enfermedad o por no tener trabajo acompañado de una continua búsqueda del mismo. Pero el hombre que teme a Dios no es perezoso. El hombre que teme a Dios es diligente. Fíjate bien, comerás del trabajo de tus manos, no de las manos de otros. Él no toma lo que no es suyo. Él no se apunta horas que no ha echado. Él no añade más tiempo de bocadillo de los tiempos estipulados. ¿Me seguís? Él no toma de otro. Él come de lo suyo. El hombre, aquí pone género, en género masculino, está hablando ahora del hombre. Provee para su casa. El hombre provee para su casa. Este hombre temeroso está trabajando. Trabaja, trabaja, trabaja y hay fruto, hay recompensa. Dios hace que el hombre tenga recompensa del trabajo de sus manos. El salmista probablemente, claro, está haciendo referencia al trabajo feudal de aquellos tiempos. Los israelitas trabajaban su propio campo, el campo de otro, arando la tierra, sembrando, era lo más común, que se hacían otros tipos de trabajo. Y ellos araban, ellos sembraban, y Dios es el que hacía germinar para que produjera fruto. Bueno, con la era industrial pues ha cambiado las formas de trabajo. Aún así, nuestro lugar de trabajo se convierte en una especie de campo en lo cual tenemos que arar, tenemos que sembrar. Y haciendo eso, Dios nos recompensa por el trabajo hecho. Así que el hombre trabaja y recoge fruto. Pero no solo eso. Dios también le da la capacidad para disfrutar del fruto de sus manos. Dice, cuando comieres, trabaja, hay fruto, pero también la capacidad para disfrutar de estas cosas. Salomón en Eclesiastés hace un estudio increíble, un estudio investigativo de todo lo que está debajo del sol. Y él vio muchos males. Pero decía que había uno que era muy común entre los mortales. ¿Cuál era? El del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Dice, esto es vanidad y mal doloroso. El deseo de poseer más, de guardar más, de atesorar más de lo que Dios ha permitido en ese momento, elimina el placer de disfrutar las cosas, por lo que son realmente las cosas. El hombre temeroso de Dios está libre de la avaricia. Y como está libre de la avaricia, ve el fruto de sus manos y también lo disfruta. También se complace en ello. Dice, bienaventurado serás y te irá bien.
¿Qué está diciendo? Que este hombre es feliz. Que este hombre que trabaja, que recoge el fruto y disfruta de eso, es feliz, inmensamente feliz, dichoso. El rostro de Dios resplandece sobre él. Está bajo la mano buena de Dios. ¿Recordáis que Dios maldijo al hombre? Dios maldijo a la tierra por causa del hombre. Y ahora Dios usa la tierra para bendecir al hombre. Eso es lo que hace nuestro Dios. Dios ha puesto los ojos sobre aquellos que le temen. Pero no solo eso, dice, y hace que le vaya bien. Eso no quiere decir que Dios nos va a dar mucha riqueza, ni muchos bienes, ni muchas posesiones. En las posesiones no está la felicidad. Dios nos dará lo necesario para el sustento diario. Y si Él nos diera más, Él nos los da con la finalidad de que nuestra mano esté bien abierta para dar con generosidad. Así que el hecho de que Dios haga que le vaya bien al hombre que le teme, es que le haga que le vaya bien en lo que es realmente importante. Si lo vemos desde esta perspectiva del nuevo pacto, podemos decir que el hombre que teme a Dios le va a ir bien ¿en qué? En lo que realmente es importante, en el avance del reino de Dios, en el crecimiento a la imagen de Jesucristo. Hay una prosperidad espiritual para el hombre que teme a Dios. Amén. Así que Dios va a bendecir por medio del trabajo al hombre que teme su nombre. Amén. Vamos a ver la bendición que hay por medio del hogar. Versículo 3. Dice, tu mujer será como ¿qué? Como vid, que lleva fruto a los lados, más bien en el interior de la casa. Otras traducciones. Tu mujer será como vid que lleva fruto en el interior de tu casa. ¿Tus hijos cómo serán? Como plantas de olivo alrededor de tu mesa. En este salmo encontramos la segunda y la tercera bendición. Las imágenes son muy vividas de los tiempos bíblicos, lo vivían. La vid, las plantas de olivo, estos conceptos estaban muy arraigados en la mente de los israelitas. Está comparando a la mujer del hombre que teme a Dios con la vid que lleva mucho fruto, a los hijos con las plantas de olivo alrededor. Está mostrando un cuadro de abundancia, está mostrando un cuadro de alegría, de dicha, de felicidad en el interior de la casa, alrededor de la casa. ¿Qué quiere decirnos que la mujer es como la vid que lleva fruto? La vid es una planta que produce uvas, no es muy grande, pero puede producir mucho fruto. En Canaán, concretamente en el valle de Escol, los racimos de uva son de gran tamaño. Se dice que los racimos de uva pueden pesar entre 4,5 kilos y 5,5 kilos. Se guarda un registro de un racimo que pesó 12 kilos y otro registro de un racimo que pesó 20 kilos. Yo no sé si recordáis a los espías que mandó Moisés para explorar la tierra de Canaán. Ellos exploraron esa tierra y vieron la abundancia que había de alimentos, ¿no? Entre ellos, los racimos de uva. Y cogieron un racimo tan grande que lo tenían que llevar entre 2 personas, por medio de una barra. El salmista nos está hablando de la mujer fructífera, del hombre que teme a Dios. El hombre trae frutos del esfuerzo de su trabajo, pero su mujer también da mucho fruto en el interior de su casa. La mujer de este hombre piadoso abunda también en obras de piedad. Él teme a Dios, ella teme a Dios. Él provee, ella también provee de ricos frutos para sus hijos y su marido. La vid, no soy un gran experto en esto, pero se tiene que cuidar, se tiene que podar, ¿no, Rafa?
para que sea productiva, para que viva y crezca mucho. Se nos está presentando a la mujer casada como una mujer con una necesidad de guía, de un cuidado amoroso. El hombre que teme a Dios trabaja fuera de casa, pero también trabaja en casa. Cuida de sus negocios, pero también cuida a su mujer. El hombre que teme a Dios considera el trabajo como un don de Dios, pero también considera a su mujer como un regalo precioso de Dios. Trata los asuntos del trabajo con delicadeza, pero también trata a su mujer con ternura. ¿Hacia dónde la conduce este hombre temeroso? Hacia las aguas nutrientes de la palabra de Dios, que hace que ella sea santificada y pueda seguir creciendo y dando mucho fruto. Y así sucede, hermano, cuando este hombre temeroso de Dios guía a su mujer y su mujer se deja guiar, Dios pone su mano y bendice y abunda en fruto, no frutos silvestres, en frutos buenos. Abunda en obras de piedad, en obras que glorifican el nombre de Dios. Me hace recordar a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Hay una parte que dice acerca de lo que ella hace al marido. Dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Qué nos quiere decir el salmista con que los hijos son como plantas de olivo? Los hijos del hombre que teme a Dios. Los olivos eran uno de los árboles más valiosos del mundo antiguo. Se dice que de las raíces de estos árboles pueden brotar hasta 6 nuevos retoños que se desarrollan en nuevos troncos. De esta manera los árboles viejos suelen perpetuarse. O sea, de esta manera continúan como eternizándose esos árboles. Vienen unos retoños, son tomados, plantados y siguen abundando, ¿no? Y siguen creciendo. Y claro, hay que esperar que esos retoños vayan creciendo y después de muchos años, una vez que han crecido, empieza a abundar la cosecha. Los hijos del hombre que teme a Dios son como esas plantas de olivo que están alrededor de su casa. Ellos crecen y después comienzan a dar fruto. Este hombre que teme a Dios sabe que sus hijos también es un regalo de Dios. Pasa tiempo con ellos, le enseña la palabra de Dios al levantarse, mientras pasea con ellos, al acostarse. Los cría en la disciplina y la amonestación del Señor. Le enseña a amar las moradas de Dios. Fíjate, peregrinan juntos hacia la casa de Dios. Y así que hace Dios, va poniendo su mano y derramando su gracia. Y los retoños van creciendo cada vez más grandes y fuertes para dar mucho fruto. El hombre que teme a Dios tiene hijos como plantas de olivo que crecerán y darán fruto. El olivo en la mente oriental era símbolo de prosperidad, de fortaleza, de bendición. Los israelitas que subieron a Jerusalén, después de la cautividad, ellos subieron para repoblar de nuevo la ciudad de Jerusalén. Realmente un repoblamiento con hijos de hombres temerosos de Dios es lo que realmente produciría prosperidad, fortaleza y bendición. Quiero preguntarte algo. ¿No cree que la falta de hijos, de hombres temerosos de Dios, es el problema que estamos atravesando en nuestra sociedad? Tenemos una sociedad que ha criado y continúa criando hijos sin Dios y sin tener en cuenta la palabra de Dios. Claro, y la gente después se asombra de la maldad, de la violencia, de los asesinatos. La falta de verdadera felicidad está por todos los rincones del planeta. ¿Por qué? Porque se ha dejado a Dios y se ha dejado la palabra de Dios. Ahora se dice, y bueno, estamos en elecciones, ¿no? Hoy nos toca votar. Se dice, ¿no?,
que hace falta natalidad para pagar las pensiones. Hace falta natalidad, como si esto fuera la solución ante los grandes horrores que estamos presenciando diariamente. Lo que necesita la nación es hijos de hombres piadosos, que Dios los haga crecer y abundar en obras de piedad para su gloria. Eso es lo que necesita la sociedad nuestra. La casa del hombre que teme a Dios es una casa bendecida, fuerte y próspera. No por los bienes que posee, sino porque Dios toma el esfuerzo de este hombre que trabaja fuera de su hogar, en su casa, y lo bendice, y lo bendice. Vid fructífera, olivo fructífero. ¿Quién no desea un hogar así? ¿Quién no desea esto? Hermanos, no hace falta casarse para ser feliz, pero si nos casamos, este es el ideal. Este es el diseño de Dios para el hogar. El hombre proveyendo sustento físico y espiritual. La mujer cuidadora de su hogar y unos hijos que aman a Dios y obedecen a sus padres. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Modificar el diseño o modificar los roles del matrimonio nos va a alejar de la verdadera vida bienaventurada. Mis hermanos, quiero decirte algo. Hay dicha para el hombre que teme a Dios y anda en sus caminos. Trabajo que dará fruto, la facultad de disfrutarlo, pero también un hogar piadoso, lleno de dicha, vigor y prosperidad. Fíjate el versículo 4, nos hace un recordatorio. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. No hemos acabado. Hay más bienaventuranza. Amén. Versículo 5. Mientras los peregrinos están viajando hacia Jerusalén, van en la compañía de otros peregrinos. Así que lo que ahora hacen unos a otros, mientras están cantando, se están haciendo una declaración de bendición unos a otros. Se están diciendo estas palabras. Hermano mío, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y vea a los hijos de tus hijos. Y finalmente acaba, paz sea sobre Israel. Bendígate Jehová ¿desde dónde? Sión. Sión era el monte donde se encontraba el templo de Dios. La habitación de Dios se encuentra allí. El peregrino está declarando sobre los hombres temerosos una bendición que viene ¿desde dónde? Desde Sión, desde la morada de Dios. Esta parte parece que nos está recordando al Salmo 84 que estuvimos viendo la última vez en esta serie de predicaciones. Hay bendición para los que acuden al templo de Dios. Mientras nos dirigimos a las moradas eternas, tenemos que saber que Dios ha erigido, como dijimos la última vez, un tabernáculo temporal para encontrarnos con Él, para adorar junto con su pueblo. ¿Cuál es esa habitación? La iglesia. La iglesia. La congregación de los santos. Nosotros podríamos cantar de esta forma y declararnos unos a otros esto. Desde la iglesia, Dios te bendiga. Desde la iglesia, Dios te bendiga. Pero claro, no sin ir allí. La bendición está en la iglesia. La bendición está en la iglesia. Y no es así, hermano. No es cuando venimos a la iglesia cuando Dios nos bendice con tanta abundancia. En el tiempo de preparación, cuando vamos a comenzar el culto, y nuestro corazón ahí se aquieta mientras estamos disponiendo ese tiempo para orar, para buscar al Señor. El tiempo de la presidencia ¿no nos motiva a adorar a nuestro Dios y a nuestro Creador? El tiempo de cánticos de alabanza y adoración, ¿qué hace? Que podamos contemplar la hermosura de Cristo, el Evangelio de Cristo. En el tiempo de la exposición de la palabra, ¿qué hace la palabra mientras la escuchamos? Sana nuestra alma.
nos provee sabiduría para temer a Dios, nos alegra el corazón, alumbra nuestros ojos, nos libra de los errores que son ocultos ante nosotros. Esa exposición nos preserva de soberbia, nos recuerda que si guardamos la palabra de Dios hay grande galardón. Cuando venimos aquí y experimentamos el tiempo de comunión de unos con otros, somos ministrados con los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Y la iglesia es bendecida. Y la bendición viene desde Sion, la bendición viene desde la casa de Dios, desde su iglesia. Continúa. Dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Jerusalén refiere al pueblo de Dios. El hombre que teme a Dios es bendecido al ver cómo sus hermanos son bendecidos. Esa es la bendición. Cuando nosotros vemos que nuestros hermanos están siendo bendecidos, nosotros también somos bendecidos. Y para ver, hay que venir también. Hay que juntarnos. Hay que relacionarnos. El salmista está declarando esta bendición. Asistimos al culto y escuchamos una oración de un hermano que está dando gracias a Dios por el trabajo nuevo que Dios le ha dado. Y somos bendecidos. Un hermano cuenta un testimonio de sanidad y nosotros somos bendecidos. Un hermano se acerca a nosotros y nos cuenta que Dios le está prosperando espiritualmente y nosotros somos bendecidos. Acudimos a la iglesia. Vemos cómo hay algunos jóvenes que no venían pero ahora vienen. Se acercan a Dios y Dios se acerca a ellos y nosotros somos bendecidos, hermanos. El Evangelio avanza. El Evangelio avanza, el reino de Dios crece, Dios es glorificado y nosotros somos bendecidos. Hay bendición en la casa de Dios. Mucha bendición. Dios bendice a otro y nosotros también somos bendecidos. Y veas el bien de Jerusalén todos los días. Y vea a los hijos de tus hijos. El salmista declara una bendición de larga vida. Pero ¿para qué vivir tanto? ¿Para qué vivir tanto? Para ver cómo Dios bendice a su pueblo, incluido a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Y cómo Dios lo está bendiciendo como Él ha sido bendecido. Así que, así sí merece la pena llegar a ser abuelo. Amén. Queridos hermanos, el hombre que teme a Dios y anda en sus caminos es un hombre bienaventurado. Dios los bendice desde Sion, desde la iglesia, yendo allí, reuniéndose con los santos. Así que quiero decirte que hay dicha, hay mucha dicha, como lo recordamos en el Salmo 84. Hay mucha dicha en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Amén. Dios te bendiga, hermano, desde Sion. Dios te bendiga desde la iglesia. Y vamos a ir concluyendo. Si te fijas en las bendiciones, fíjate bien. Fíjate bien. Son cosas sencillas. Son cosas suficientes por las cuales Dios la usa para que seamos felices. El problema es que nosotros lo hemos complicado todo mucho. Lo hemos complicado todo mucho. Mira, trabajo, hogar, iglesia. En otras palabras, J, caballo y rey. J, caballo y rey. El problema ha sido que hemos querido añadir el 1 de oro, el 4 de bastos y el 10 de copa. Y ese es el gran problema, que lo hemos complicado todo mucho. Por ejemplo, vamos al ámbito laboral. Los israelitas estaban contentos con su sustento diario. Además, Jesús nos enseña a que le pidamos el pan de cada día. El problema viene cuando nuestro corazón asume que necesitamos más cosas de las que son suficientes para nuestra subsistencia. Ese es el gran problema. Hemos hecho una larga lista de necesidades innecesarias y como tenemos el ardiente deseo de poseerla, provoca en nuestro corazón un gran descontento, porque no las tenemos.
Y así lo que hacemos es dejar de valorar el trabajo, el fruto que produce nuestro trabajo, las manos de el trabajo, el fruto de nuestras manos. El trabajo es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios. No quiere decir que no nos cueste ir a trabajar, pero es un regalo de Dios. Comer de ese fruto es una bendición. Amén. Fijémonos en el hogar. Jota, caballo y rey. Ya está. Jota, caballo y rey. Pero queremos más. Es curioso, pero Dios nos puede conceder una mujer de Él, piadosa. Unos hijos que aman a Dios. Pero no estamos experimentando la bienaventuranza en el hogar. A veces no creemos que la vid y los olivos son suficientes. No sé, se nos da, le damos vuelta a la mente y decimos, vamos a plantar un bonsái. Un bonsái. Un bonsái que dé muchos frutos de ocio, de descanso, viaje para allá, viaje para acá. Así nuestro hogar será verdaderamente feliz. Vid y olivos, hermano. Ya está. Suficiente. Aceite y vino. Mi hermano, disfruta de los regalos que Dios te ha dado. Disfruta del trabajo que Dios te da. Disfruta de tu esposa. Disfruta de tus hijos comiendo a tu mesa. Dios te bendice grandemente a través de ellos. Amén. Asimismo también hacemos con la iglesia. Jota, caballo y rey, hermano. Dios nos bendice por medio de la congregación de los santos. La adoración, la práctica de los sacramentos, la exposición de la palabra, las oraciones y la comunión de los santos. Dios usa estas cosas para bendecirnos, pero decimos, no, pero algo falla. No sé, aquí no hay suficiente dicha, falta algo más ministerio, más actividades, más eventos, más cosas, etcétera, etcétera. El problema no son estas cosas que he citado. ¿Seguí? El problema no son estas cosas, sino creer que por hacer estas cosas que no están bien establecidas en la palabra de Dios, nos va a dar más dicha, más felicidad. Y ponemos la mirada allí y tenemos la iglesia aquí, donde Dios nos da bendiciones, bendiciones y bendiciones. Amén. Así que, querido hermano, deberíamos ver la iglesia con una mirada sencilla, sencilla. Miremos la iglesia primitiva, aprendamos de ella, démosle énfasis a lo que ellos practicaban. Vamos a desaprender cosas que muchas veces son innecesarias, hermano, y que nuestro corazón sufre descontento porque deseamos atesorarlas. Así que pongamos una mirada sencilla. Para terminar, soy consciente, hermano, soy consciente. Algunos seguramente estáis ahí luchando con algunas cosas. Llegado a este punto, puede decir, bueno, pero hay hombres temerosos de Dios, pero no tienen trabajo. O bueno, yo conozco un hombre temeroso de Dios, pero su mujer no da fruto. No es que no da fruto, es que da fruto silvestre. O los hijos han salido torcidos. Entonces, ¿qué pasa? Primero quiero decirte algo. Esto es lo primero. Muchas veces, no disfrutamos de las bendiciones porque realmente no hemos sido temerosos de Dios por mucho tiempo. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios no pueda revolver estas cosas. Muchas veces, por causa de muchas cosas, hermano, pues sufrimos consecuencias, hay cosas que no podemos lidiar, pero podemos rogar al Señor que haga esto. Segundo, es verdad que hay hombres temerosos de Dios que no están experimentando la dicha del trabajo o la dicha en el hogar. Quiero decirte que el mismo Dios puede hacer que la bienaventuranza sea interrumpida, pero para darte un bien mayor. Para darte un bien mayor. Mira Job. Un hombre próspero en el trabajo, en el hogar. Pero Dios permitió que lo perdiera todo. Interrumpió la bienaventuranza. Interrumpió la dicha. ¿Para qué? ¿Cuál era el bien mejor? Fortalecer su fe
y que lo conociera realmente a Él. ¿Recordáis esa frase? De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios puede hacer eso. ¿Qué podemos hacer en medio de esta situación? Cuando Dios ha interrumpido la dicha y no tenemos trabajo, cuando Dios ha interrumpido la dicha, nuestros hijos lo hemos educado en el temor del Señor, pero no están. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que Job. Retén el temor a Dios. Así dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Así que si estás ahí en medio donde se ha interrumpido la dicha, continúa temiendo a Dios. Amén. Continúa adorando a Dios. Fíjate cómo acaba el Salmo. Paz sea sobre Israel. Los peregrinos están cansados de la guerra, de los conflictos. Ellos desean paz de una vez. No han tenido paz desde los tiempos de Salomón. Paz sea sobre Israel. Sin paz no hay dicha, no hay bienaventuranza. Un reinado fuerte, como estuvimos diciendo en el Salmo 84, un reinado fuerte y firme es lo que traería paz a Israel. Nosotros ahora podemos mirar con una lente más clara y vimos cómo Dios puso su mirada en el ungido, en el Rey, en Jesucristo, para proveer paz para nosotros. Ese Rey nuestro es el Rey Jesús. Nosotros estábamos cautivos del pecado, esclavos de Él, que producía la muerte, pero Cristo vino en rescate por nosotros, hermanos. Él cargó todos nuestros pecados y el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Ahora todos aquellos que se arrepienten y confían en Él, tienen paz para con Dios. Esta es la verdadera paz. Aquí comienza la verdadera dicha, en tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Como creyente ya hemos experimentado esta paz. Amén. Como creyente hay dicha en todas estas cosas que hemos dicho. Pero no quiero que te quedes ahí. El trabajo, precioso, el hogar, la bienaventuranza, el hogar, la iglesia. Esto es una sombra de algo mucho mejor, hermano. Mucho mejor. Porque Cristo establecerá un día su reino aquí. Su reino aquí, donde morará la justicia, donde morará la paz. Le vamos a servir. ¿Y sabes qué? Vamos a estar sentados a su mesa. Disfrutaremos de la comunión íntima con Él. Y junto al pueblo de Dios, vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. Amén. Así que quiero decir, disfruta de todas las bendiciones que Dios te da a través de estas cosas. Pero anhela la que viene, porque es una felicidad mucho mayor y eterna. Amén. Así que como peregrinos nos dirigimos hacia allí. Disfrutamos de las bendiciones aquí, pero sabiendo que todavía viene algo mejor. Y nos podemos decir uno a otro, Maranata. Cristo viene. Ven. Y su iglesia dice, ven. Amén. Así que hermanos, que el Señor os bendiga.